Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información y el contenido, no lo duden, suscríbanse. Arrancamos con la información del día porque se pasaron de camote y de rosca. Los europeos hacen un parlamento europeo para juzgar al presidente Obrador, como si no tuvieran otras cosas más importantes que estar analizando con el tema, el conflicto Ucrania y Rusia, que se los va a llevar la fregada. España, por ejemplo, tiene un problema con el tema energético. Pues de esto vamos a estar hablando porque sesionan para juzgar al presidente y ponen a México con el tema de los periodistas como el país más peligroso para los periodistas y activistas de derechos humanos fuera de zona de guerra. Háganme el favor. Arrancamos con la información. Con razón le prendieron un prendefuego, le mandaron un prendefuego en la mañanera con el tema de los periodistas, que casi señalando que el presidente ordena quitarles la vida. Arrancamos con esta información y dice lo siguiente. Ahora resulta que necesitamos que los europeos nos defiendan y hablen por nosotros. Ya no somos tierra de conquista cuando sabemos que vienen a descontextualizar y que le hacen la balona a la oposición. Todas estas naciones tienen intereses perversos, están arrodilladas a los gringos. ¿O por qué no condenan que los Estados Unidos tengan laboratorios biológicos en diferentes naciones incubando virus cuando los tratados internacionales no lo permiten? ¿Por qué no condenan la intervención que hacen los gringos a diferentes naciones? ¿Por qué no condenaron a sus propias autoridades por haber reprimido a los manifestantes por el tema de la pandemia, que los golpeaban y nadie dijo nada? ¿Por qué no condenan que en España Iberdrola siga le robando al pueblo mexicano? ¿Por qué no condenan que el Fondo Monetario Internacional siga presionando a Argentina para pagar la deuda sin interesarles, que no haya dinero para invertir en la sociedad? Háganme el pinche favor. Y ahora resulta que hacen ahí su sesión para juzgar al presidente con el tema de los periodistas. No son crímenes de Estado contra periodistas, señaló el presidente al embustero que le mandaron a la mañanera, un colombiano, un periodista, señalando que él era independiente y que estaba de acuerdo en criticar a los medios de información y que él sabía que el tema de la violencia es muy complejo, pero al mismo tiempo culpando al presidente de la violencia a los periodistas. Háganme el favor. No necesitamos voces extranjeras porque fueron los extranjeros los que nos hundieron con las autoridades corruptas, como Felipe Calderón y Peña. Ahora resulta que el Parlamento Europeo acusa al presidente de hostigar a la prensa con un lenguaje populista, y lo peor del caso es que señalaron que México era el país más peligroso fuera de zona de guerra. Nuevamente autoridades extranjeras intentan castigar al gobierno del presidente de hostigar a la prensa de México. Resulta que miembros del Parlamento Europeo de todos los partidos de izquierda, socialista y liberal señalaron que Andrés Manuel utiliza un lenguaje populista para denigrar e intimidar a periodistas independientes. Sí, que independientes, como Loret de Mola, como Azucena Uresti. La resolución afirma en su texto original a la que obtuvo: el presidente Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las ruedas de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas, y denuncia que la retórica del abuso y la estigmatización generan una atmósfera de incensante malestar hacia los periodistas independientes. Y luego también están condenando a la mañanera y aparece artículo 19. ¿Qué dice la gente? Hay que hacerle caso a los blanquitos europeos de ojos azules. Ellos son perfectos. Ustedes tienen una mente colonial que dan asco. Aseguran que los periodistas son atacados con el pretexto de combatir las noticias falsas. Los diputados europeos aseguraron que el 95% de los asesinatos quedan impunes, ya que acusan que el gobierno de México no ha llevado a cabo adecuadamente las reformas necesarias para reducir la violencia y la impunidad, incluidos los delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Le ponen revelador que parlamentos extranjeros pronuncien hasta ahora su preocupación sobre la violencia de México y que no lo hicieron cuando los gobiernos les ponían en la bandeja de plata los recursos energéticos a sus multinacionales. ¡Qué ironía! El Parlamento Europeo se prepara contra injerencias y desinformación extranjera de Rusia. Claro, ellos creen que lo mismos que condenan lo pueden hacer en México. ¡Ridículos! Pero chequen nada más el audio. Les tengo el audio para que se den una cuenta de los intereses tan perversos, todo por las energéticas. Y hoy vamos a hablar de la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data.
Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace 3 años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. Por eso ya va siendo hora de que pidamos a México que haga lo propio y que investigue los crímenes, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su tren. Son un socio importante de la Unión Europea, pero no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. Muchísimas. ¿Cómo los ven, no? Se pasan de corneta, de rosca. ¿Cuándo condenaron a los estadounidenses por querer quitarle la vida al periodista que filtró todos los documentos de guerra de Wikileaks? ¿Por qué no hablan de eso? Qué interesante, ¿verdad? Tantos problemas que hay en el mundo y resulta que vienen a meterse en la política de México, porque lo que está viviendo el presidente Obrador es una guerra sucia de la oposición. Porque hay libertad de expresión tanto que periodistas vienen extranjeros y le preguntan directamente al presidente. ¿Por qué no investigan o por qué no dan un contexto de todos los periodistas asesinados, que es más bien tema local, con crimen organizado, y lo que les dijo el presidente, que están las carpetas de investigación y ya hay agarrados, ya hay criminales en la cárcel? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de que los medios de información mienten al pueblo mexicano, manipulan? Hace mal España en utilizar a su cuerpo diplomático para defender los intereses económico-jurídicos de Iberdrola. Iberdrola no es España. El dinero que gana no se queda en España. Su capital no es español. El pueblo de España ha sufrido como nadie los abusos de Iberdrola. Háganme el favor. La Unión Europea, que censura a RT, a los medios de información, y Sputnik, manda carta queriendo regañar al presidente por su trato a la prensa, seguro no tiene ni idea. Allá, en sus países, censurando la información que avala a Rusia. Y aquí dicen que no hay libertad de expresión. Con votación de 607 a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, el Parlamento aprobó hoy resolución que declara a México el lugar más peligroso y letal para periodistas fuera de una zona oficial de guerra sin precedente, la cachorra gringa. El Parlamento Europeo censura a los medios rusos, pero tienen la cara dura de decir que se persigue a los medios en México. Pues dirán misa, pero no somos más su colonia, les dice el diputado Fernández Noroña. También, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores de España viene a hablar aquí. Es que eso no se hacen los senadores. ¿Por qué invitan a estas personas cuando sabemos tienen intereses de las empresas? Vienen y lo invitan y habla a favor de la oposición. Habla a favor de seguir privatizando el sector energético cuando estamos dándonos cuenta que en España, que ellos no lo están aplicando, y en España tienen la luz carísima. El costo de la luz en un hogar mexicano y un hogar español con el mismo consumo. Para México, 222 pesos, y en España, 3,400 pesos. Incluso allá sus parlamentos están desgreñando por la privatización del sector energético y vienen a querer dar misa aquí. Chequen, Parlamento español nos manda una alerta. Aquí la prohibición de... Señora Proen, si le preocupan tanto los suministros básicos, su grupo parlamentario tenía que haber votado a favor cuando este gobierno trajo aquí la prohibición de cortes de suministros durante la pandemia. Y ustedes votaron en contra. Le voy a leer algunos nombres a ver si le suenan de algo, señoría. Isabel García Tejerina, Fátima Báñez, Ángela Cebes, Ramón de Miguel, Pío Cabanillas. ¿Le suenan? Sí, ¿verdad? Son solo algunos de los ejemplos de los 175 altos cargos, incluidos 8 ministros del Partido Popular, que pasaron directamente del gobierno al oligopolio eléctrico. Su exlíder, el señor Aznar, privatizó nuestra empresa pública de energía, Endesa, y el único beneficiado de esa operación fue él mismo, que acabó sentado como asesor en la misma eléctrica que él había privatizado. Así que, señoría, me va a permitir que yo no acepte ni media lección de quienes, como ustedes, cuando han gobernado, siempre han trabajado al servicio de las eléctricas, que han vendido el Estado a pedazos para que no tengamos herramientas suficientes para proteger a la gente.
Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Qué vergüenza, ¿no? ¿Y qué está pasando, no? Porque también en España, ¿no? Me parece algo importante señalarlo porque Nicaragua retira a su embajador de España por presiones injerencistas. El gobierno de Nicaragua anunció el jueves el retiro de su embajador en España en respuesta a presiones y amenazas injerencistas del país europeo que en agosto llamó a consultas a la jefa de su delegación diplomática en el país centroamericano. Tras duras críticas de la Unión Europea por la forma en que se desarrollaron los comicios que permitieron la reelección del candidato en noviembre, háganme el favor, Nicaragua retira a su embajador de España por presiones injerencistas. ¿Qué dice el diputado Fernández Noroña? Bueno, un abrazote y muchas gracias por tu cooperación. Y el Parlamento Europeo le vale madre, porque lo que está defendiendo es a las empresas eólicas y fotovoltaicas y a las empresas de electricidad privada europeas, que se están llevando 490,000 millones de pesos al año de robo, no de aparte sus ganancias. Pues ¿cómo no vas a estar de acuerdo que despedacen a la principal empresa pública en 7 cachitos, que le quiten el cerebro, que es desde nace el órgano de planeación, y lo hagan un organismo autónomo lleno de neoliberales defendiendo los intereses de las empresas privadas extranjeras, y por ley les tengas que comprar primero a ellos antes que tu propia producción, aunque sea limpia? O sea, y todavía la Comisión Federal de Competencia Económica, disque organismo autónomo, sale a decir que no se haga la reforma. No, la presión es enorme sobre el tema. Y la gente, en vez de algún sector, de darse cuenta de la importancia de la batalla que se está dando, pues sigue viéndose el ombligo. Está cabrón. Comprándose todas estas necedades. De verdad, o sea, yo les digo, explíquenme el giro de Estados Unidos en relación con Venezuela. Yo se los explico, pero explíquenmelo los que dicen que el monstruo ruso y tal y tal. Y mañana modifican y arreglan la relación con Rusia y entonces vuelve a ser el dictador Maduro. Y todo el mundo se lo vuelve a comer. Y yo digo, bueno, no todo el mundo, quien se come esas cosas. Y yo digo, oigan, pues yo creo que ya estuvo suave. Yo creo que nuestro nivel de politización tiene que incrementarse. Y ya no dejarse enredar por estos pues manipuladores. Hay gente, el mercado. Ahí lo tienen, familia, la neta que sí lo tenemos difícil con tanta pinche desinformación, con tantas presiones, los europeos ya metiendo sus narizotas que a nadie quiere. Y así como dice el diputado, necesitamos subir el nivel de polarización en el país, porque nos van a comer vivos si nos dejamos. Ahí está la información, familia, si les gustó ya lo saben, suscríbanse, soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.